Bienvenidos a una nueva sesión de podcast. Hoy tenemos aquí un nuevo tema, no es ninguna continuación, que ya vendrán, no os preocupéis. Y tenemos también aquí dos invitados especiales. Está aquí Walter, figura pública en el instituto. Buenos días. Y Ana, que nos viene a hablar de temas de terror. Danos así una breve introducción. Pues a mí me suelen gustar los cuentos de terror porque te hacen experimentar muchas sensaciones que a lo mejor no experimentas normalmente y te llega a pensar lo mala que puede llegar a ser la gente. Por ejemplo, aquí hay un cuento que no me acuerdo cómo se llama, que se llama El péndulo, o sea, El pozo y el péndulo, y va de un hombre que lo meten en la cárcel, no se sabe por qué, y ahora intentan matarle de formas muy malas. Por ejemplo, la primera es intentando que se caiga en un pozo, después con un montón de ratones le tienen que subir por el cuerpo, y con un péndulo tienen que cortarle las tripas para que se muera, pero al final acaba bien porque un soldado francés lo salva o sea, se iba a tirar ya por el pozo porque se salvó del péndulo, y pues al final se tiró por el puente, por el pozo, y lo cogió el francés. Claro, y le ayudó. Todas estas historias de Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe fue en que en su época popularizó el terror psicológico. Claro. Porque no era un terror así muy explícito, sino como que se metía más en la mente de las personas. Intentaba causarle un miedo más real. Sí. ¿Tú qué opinas, Walter? Pues ese libro yo lo leí hace unos años. No me acuerdo de muchas cosas, pero me encanta cómo el autor siempre juega con la psique de lo que es el ser humano, cómo funciona su cerebro y a lo que llega a hacer el ser humano, ya sea por placer o por malas experiencias que haya tenido o ira. Las típicas sensaciones que puede tener el ser humano y que le pueden llegar a hacer actos que a otros seres humanos les puede parecer horrendos. El alcohol, dice, hay uno que se llama El gato negro, y el alcohol dice que es muy malo porque hace locuras. Si tú, supongo que recomiendas este tipo de género de lectura. A ver, los que más recomiendo son los de amor, y estos son los mejores. Bien, ahora, si alguien que estuviera pensando en leer uno de estos libros, ¿qué libro le recomendarías tú? Les recomendaría el libro entero. O sea, vienen tres, que es El pozo y el péndulo, El corazón de Delator y El gato negro. Son muy buenos. Y así ya para gente que esté dudando en si leerlo o no, ¿qué argumento tú le darías de peso para que se lo leyera? Hace experimentar muchas experiencias nuevas. O sea, angustia, a lo mejor puedes decir, pues yo tengo angustia por lo que sea, pero en los libros te hace tenerla de tal forma que muchas veces piensas, ¿y si miro para atrás? En plan, muchas veces da la sensación de que da miedo mucho, y pues eso está bien, está chulo. Tú, Walter, has dicho que también has leído alguno de estos libros. ¿Cuál recomendarías tú? La verdad, no sabría, o sea, no podría decirte mucho. Me acuerdo bastante poco. A gente que tal vez sea muy débil de corazón, igual le puede costar un poco más leer esos libros. Pero El gato negro es el de la historia que más me acuerdo. Y no sé, si quieres pasar un buen tiempo, tal vez un día, una noche lluviosa, al lado de tu chimenea, si tienes una, te puede hacer pasar un rato bastante... Muy mal. Bastante... A mí me suena haber leído El gato negro en clase de inglés con Fernando Mancebo. Sí, exactamente. Sí. El gato, sin hacer mucho spoiler, era de un señor que veía un gato negro, algo así, ¿no era? No, en plan, le encantaban los animales y tuvo un gato negro. O sea, tuvo un gato y al final, pues, una noche lo pasó muy mal. O sea, bebía un montón y, no voy a hacer mucho spoiler, cogió una navaja que tenía en el bolsillo y le quitó el ojo al gato. Vale, entonces sí que creo que es el que yo digo. Vale.
¿Y algún dato curioso que queréis contar? Bueno, sí, que al final la mujer, o sea, el hombre, no sé cómo se llama, o sea, la mujer, no sé, tuvo otro gato negro porque el anterior lo ahorcó, pero tenía una mancha aquí como de una soga, como una cuerda en el cuello, y el hombre pues no podía con sus pesadillas de haber matado al otro gato, y pues intentó matar a este, pero cuando iba a matarle con el hacha, la mujer le dijo que no, y se tropezó y se cayó, y en vez de matar al gato, le dio con la hacha a la mujer en la cabeza. Y para que nadie sospechara del crimen, pues metió a la mujer detrás de un muro. Joder, sí. Era el que yo recordaba. ¿Y hay alguna... ¿Cuál es la experiencia de tú al haber leído este tipo de libros? Una experiencia que tú hayas recordado no con más cariño, sino con más fuerza. Pues me da mucha pena porque yo tengo 2 gatos, entonces me dio mucha pena cuando le quitó el ojo, porque salí con mucha sangre, le quitó el ojo y lo arcó, me dio mucha pena. ¿Y tú, Walter, alguna experiencia que hayas tenido así que te haya marcado mucho, que recuerdes, tal vez no a diario, pero que sí que recuerdes con fuerza? Sobre mi vida o al leer este tipo de libros. A ver, que cada vez, normalmente, o sea, en mi casa, cada 3 días cortamos leña con hacha. Y cada vez que cojo el hacha me acuerdo siempre de estas escenas de terror. Yo digo, mejor no hago nada con esa hacha, voy a cortar solo la leña y nada más que la leña. Claro, eso de típico de pensamientos intrusivos, ¿no? Por ejemplo, estás conduciendo y ¿qué pasa si de repente giro? O está el peatón y da igual y acelero, o estoy en un balcón y me tiro a ver qué pasa. Exacto. Ese tipo de pensamientos, vale. Sí. Y ahora, fuera de la lectura, ¿algún tipo de experiencia que hayas podido tener que te haya causado ese tipo de angustia o de terror, que tú digas, no quiero seguir aquí, quiero irme ya? Siempre por la noche. Los exámenes no cuentan, Pues creo que a veces ciertos días que siempre a veces leo esta historia de terror o veo cualquier otra cosa que de terror en internet, siempre me acuesto. Si no le pongo mucha mente a lo que hice ese día, pues tampoco pasa nada, pero siempre en la noche, cuando empiezo a pensar esas historias y empiezo a ver figuras por el rabillo del ojo en mi habitación de noche. Típica ropa apilada y que de repente tiene cara y Exactamente. No es el único, a mí me pasa muchas veces que estoy en mi cama y veo mi puerta y siento como que hay algo asomándose y digo, joder, qué miedo. La solución es cerrar la puerta. Sí. Bueno, no, porque si hay algo, te entra, no, mejor. Y bueno, ¿tu maestro quieres decir algo, alguna experiencia, un dato curioso relacionado con este tema? Una que yo creo que además te la conté en clase, os la conté cuando estabais en primero, la del fakir. Me acuerdo. Es que yo tengo un recuerdo de pequeño que no será verdad, pero antiguamente el detergente y todo eso eran bombos de unos bombos grandes, ¿no? Entonces ahí guardaba yo todos los juguetes. Entonces, cuando había estado jugando, los escondía ahí. Y entonces eso lo tenía yo al lado de la puerta del cuarto. Y yo tengo el recuerdo de que me he despertado por la noche y había como los típicos fakir de estos de que están en camas de pincho, sí, con las piernas así dobladas como si estuviera haciendo yoga. Pues yo tengo el recuerdo de que me he despertado por la noche y había un fakir de esos ahí encima del bombo. Yo me he tapado así un montón, he vuelto a mirar, estaba ahí todavía. Y de repente me he tapado, estaba todavía, ya sí me he vuelto a tapar la cabeza y cuando he vuelto a mirar, pues ya no estaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo yo, a ver, eso no puede ser verdad, que va a hacer eso ahí. Pero mi recuerdo, yo a lo mejor podría tener unos 6 o 7 años, y mi recuerdo es que de eso ha ocurrido. Que yo me acuerdo perfectamente, y la imagen además estaba a la ventana un poquito
poquito de luz y se veía así, que no era como un objeto oscuro, no, yo le estaba viendo la cara y mi hermana dormía en la cama de al lado y yo me acuerdo así de Maite, pero todo flojito y no se enteraba y al día siguiente le pregunté qué dice, yo no he visto nada, pero ni recuerdo eso, como que yo lo he visto. Wow. Sí, a mí me pasa con las Nancy. Yo antes de chica tenía un montón y me gustaban, hasta un amigo me dijo, tengo miedo, y dije, pues cuando vengas a mi casa las quito para que no te asusten, pero me dio a mí por ponerla una enfrente mía, en mi cabecero, no, o sea, en una mesita que tenía chica, y digo, voy a dormir conmigo, y la puse ahí, y cuando, yo es que tengo un recuerdo de haberla puesto recta, y cuando me desperté estaba en el sitio, en el otro, digo, joder, qué miedo. Referencia a Chucky. Sí. Yo una experiencia que tuve así también como angustiante fue saliendo de mi antigua academia en el puerto de Santa María. Era un viernes ya por la noche y además nuestra clase había sido la última, era de la noche. Y estábamos mi amigo y yo que íbamos a salir por la puerta por la que siempre salíamos, que eran estas puertas que además tenía sensor, las típicas de cristal que se abren cuando te acercas. Ah, sí. Bien. Estamos allí, al lado de la puerta, no se abre. Y decimos, qué raro, siempre se suele abrir, tal vez la cerrado pronto, no sé. Y de repente vemos que hay una puerta que daba a una habitación, esa puerta siempre estaba cerrada. Había instrumentos dentro, eso lo sabíamos, pero siempre estaba cerrada. Nunca la habíamos visto abierta. Ese día estaba abierta. Y estaba todo oscuro, no se veía nada dentro desde fuera. Claro, sabíamos que estaban los objetos, pero negro todo. Y de repente empieza a sonar el piano. No. Dentro empieza como a sonar. No he corrido creo más rápido ni en educación física. Cogemos mi amigo y yo, subimos las escaleras girando y vamos a otra salida. Y vamos a todo el mundo. Y nos quedamos los dos súper rayados. Una carrera. El sprint más rápido que he dado en toda mi vida, te lo juro. Además que fueron, no sé, 5 o 6 minutos de sprint. Subir las escaleras y ir a otra parte del edificio y bajar. Además estábamos solos en esa zona. Y ya fuimos al siguiente día y estaba cerrado y no había nada raro, pero fue como una experiencia que a mí y yo siempre vamos a recordar, porque sobre todo porque sabemos que no habría nada raro, que no sé qué sería. ¿Pero estaba la luz apagada de la habitación? Claro, la habitación por dentro estaba todo oscuro y apagado. Nosotros estábamos desde fuera, pero de repente dentro empieza a sonar un piano. Salimos girando. Yo personalmente no me hubiera resistido a ir a ver los instrumentos, o sea, yo siento